Feliz domingo 2 de octubre, estimados colegas. Como lo habíamos ofrecido, el día de hoy estamos con las últimas presentaciones, esperando que nos podamos conectar la mayoría esta tarde por la invitación de Zoom y poder así compartir cuál ha sido nuestra experiencia con respecto a este taller. Y bueno, sin más que decir, vamos a finalizar con dos estudios especiales en esta presentación, que son la colangiografía transker y la cialografía bilateral. La colangiografía transker no es más que el estudio de la vía biliar postoperatoria. Hay que resaltar que la colocación del tubo de Kerr siempre es en quirófanos, pacientes que son postoperados de la vía biliar. Para más o menos ir familiarizándonos con el estudio, vamos a hablar un poco de la anatomía del árbol biliar. Tenemos el hígado. El hígado tiene sus conductos hepáticos, por los cuales va a drenar los jugos hepáticos precisamente. Tiene dos conductos principales. Que son el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. Ambos luego desembocan en un conducto que se conoce como el conducto hepático común. Tenemos la vesícula biliar y el conducto cístico, que se unen al conducto hepático común, y a partir de allí se conoce como colédoco. Al colédoco se le va a unir luego, en su parte más distal, los conductos pancreáticos, que van a desembocar todos los jugos biliares y pancreáticos en la ampolla de Vater, en la segunda porción del duodeno. Y la función principal de estos líquidos biliares, de estos jugos biliares, es ayudar a la digestión de los alimentos. ¿Correcto? ¿Qué es la colangiografía transker? Consiste en un estudio radiológico de las vías biliares intra y extrahepáticas mediante la introducción de forma estéril de un contraste radiopaco a través del drenaje en T, o mejor conocido como tubo de Kerr, para diagnosticar o descartar posibles fístulas o fugas biliares, estenosis u obstrucciones. ¿Cuál es el objetivo? Favorecer un desarrollo seguro del procedimiento, detectando posibles complicaciones, disminuyendo la variabilidad no justificada y proporcionando cuidados de máxima calidad y eficiencia al paciente. Obtener imágenes de calidad diagnóstica durante el procedimiento y colaborar con el resto de los profesionales del equipo multidisciplinario. ¿Cuándo está indicada una colangiografía transker? Se usa para comprobar el calibre y la permeabilidad de los conductos, el estado del esfínter de Oddi, la presencia de cálculos residuales o no detectados durante la cirugía. Recuerden que es un procedimiento postoperatorio. También tenemos, por supuesto que es la más común, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, o mejor conocida por sus siglas CPRE, CEPRE, que se utiliza en quirófano. La hace el gastroenterólogo con su equipo de endoscopia, a través del cual él va a cateterizar la ampolla de Vater, y a través de allí introducir un catéter, se coloca medios de contraste para visualizar si allí hay cálculo biliar o si hay algún tipo de estenosis de otro origen. Se pueden hacer tomar biopsias a través de este procedimiento, y bueno, es un procedimiento que se hace sin ninguna complicación realmente. Y este es otro estudio que tiene relación, pero que es para pacientes postoperados, pacientes que entran a quirófano, se les hace la cirugía, el cirujano le hace la cirugía para tratar de extraer cálculo en el árbol biliar, y luego le deja un tubo de drenaje, que es el tubo de Kerr, y a través del cual se van a hacer el estudio que estamos en este momento estudiando. Ok, valorar el estado del esfínter
de la ampolla hepatopancreática o ampolla de Vater, que es donde desembocan todos los jugos biliares en el duodeno. Comprobar la presencia de cálculos residuales o no detectados durante la cirugía. ¿Qué materiales se van a utilizar generalmente en este procedimiento? Jeringa de 50 cc, cono de alimentación, aquí lo tenemos, este cono de alimentación, según sea el sistema de drenaje. 2 pinzas, gasas, guantes, centro absorbente, por supuesto, medios de contraste iodado hidrosoluble, aquí lo tenemos, OptiRay, exacto, se recomienda que sea un contraste no iónico. Los contrastes no iónicos tienen la ventaja de que producen menos reacciones alérgicas. Ok, ¿cómo vamos a preparar al paciente? Pinzar el tubo de la bolsa de drenaje, así como lo vemos aquí. Este es el tubo de la bolsa de drenaje. El día previo para que se rellene de bilis. Así se disminuye el riesgo de introducir por burbujas de aire en los conductos, que podrían simular cálculos de colesterol. Se debe suprimir la comida previa a la exploración. El paciente debe estar en ayunas. A veces se administra un enema de limpieza 1 hora antes del examen. En caso de que sea necesario, se pudiera tal vez hacer un enema para limpiarlo. Pero realmente, por la ubicación, es poco común que se haga esto, ¿no? Ok, el paciente se coloca en oblicua posterior derecha. Se pinzan las sondas a ambos lados de la conexión. Se conecta la jeringa llena de contraste al sistema, así como se está mostrando aquí. Se despinza el tubo de Kerr, correcto, que lo teníamos pinzado desde el día anterior, recuerden. Se despinza el tubo de Kerr y se aspira con una de las inyectadoras, con una de las jeringas, para sacar bilis. ¿Con qué fin? Evitar las burbujitas de aire que pudieran darnos un falso negativo, un falso positivo, perdón, que pudieran presumir ser cálculo biliar. Y además quitas el bilis del sistema. Se procede a la inyección de contraste. Si tenemos fluoroscopia sería lo ideal porque vamos chequeando con el intensificador de imágenes. Se sigue inyectando contraste hasta que pasa a colédoco. Si no pasa al colédoco es por presencia de algún cálculo, divertículo, etc. Es decir, alguna patología que impide el paso al medio de contraste. Se toman las radiografías necesarias según criterio del facultativo. Es decir, el médico te va a indicar cuántas radiografías va a querer y en qué proyecciones. Generalmente lo hacemos en anteroposterior, oblicua derecha, incluso en decúbito lateral izquierdo o derecho, dependiendo de la posición de la mesa. Lo importante es que podamos ver el árbol biliar en una proyección lateral. Aquí está, esta imagen que está aquí arriba es una proyección lateral, así se visualiza. Y esta es una proyección anteroposterior. Se aspira para retirar el medio de contraste y evitar la irritación de los conductos. Se vuelve a pinzar el tubo de Kerr, se desconecta la jeringa, se conecta el sistema, se despinzan las 2 partes del drenaje y bueno, ese es el procedimiento generalmente. Es relativamente sencillo debido a que a través de este tubo podemos de una vez administrar el medio de contraste, ya está cateterizado, paciente postoperado, y bueno, nosotros nos encargaríamos de hacer estas imágenes con la máxima calidad posible. Algunos posibles hallazgos, bueno, aquí vemos cómo se visualiza el tubo de Kerr, fíjate, el tubo de Kerr está dentro del colédoco, hay una dilatación importante del conducto y vemos cómo el contraste pasa al duodeno. Mira cómo lo pinta acá. En esta imagen, fíjense cómo vemos esta imagen negrita que les estoy mostrando con el cursor.
Aquí también vemos otra imagen negrita en el árbol biliar, aquí vemos otra, observen con detenimiento. Eso es cálculo renal, es una litiasis, una piedrita, que obviamente no absorbe el vello de contraste y por eso se dibuja la silueta negrita acá. Es decir, este paciente tiene bastante cálculo biliar allí. Aquí tenemos un tumor de la vía biliar. Fíjense cómo se ven los bordes irregulares en este nivel. El paciente tiene esta inflamación acá, que tiene dilatación del árbol biliar y por supuesto el drenaje hacia la ampolla de Vater, hacia el duodeno, es sumamente difícil. Lo importante que entendamos es que es un estudio postoperatorio. El paciente va a cirugía por alguna razón, por alguna condicionante, puede ser por la extirpación de la vesícula, por diferentes causas patológicas en el área. Le dejan un drenaje con el tubo de Kerr y a través de ese tubo de Kerr se hace la colangiografía. Por eso es que se llama colangiografía Transkerr. Y también debemos entender que existe la colangiografía o CEPRE, que es el estudio de rutina, a través del cual el médico gastroenterólogo, especialista, trata a través de unos dispositivos, a través de una cesta para extracción de cálculo, poder tratar de retirar el cálculo biliar y dejar una prótesis, que es un catéter que va a través de todo el conducto y que va a ayudar precisamente a estos pacientes que tienen cálculo biliar y que tienen barro biliar, los va a ayudar a drenar a través de este estudio que no es el Transkerr, sino que es el de rutina. No existen líneas en la naturaleza, solo hay áreas de color, una en contraste con la otra. Bien, vamos a seguir. Vamos a hablar de los dos estudios que nos quedan pendientes. En este caso vamos a continuar con la cialografía bilateral y bueno, vamos a hablar de la anatomía. La cialografía es un estudio que se hace para estudiar y evaluar las glándulas salivales, entendiendo que tenemos tres glándulas principales que son las que producen la saliva en la boca. De esta manera tenemos la más grande, que es la glándula parótida, que tiene un conducto que desemboca a los lados de la boca y que es ese conducto principal se conoce con el nombre de conducto de Stenone y es uno de los que se cateteriza para poder evaluar. Tenemos conducto sublingual, de la glándula sublingual, que se une con la de la glándula submaxilar, y este es el conducto de Wharton. Son los dos conductos principales, Stenone y Wharton. Por supuesto que vamos a visualizar ahorita cómo es el procedimiento para cateterizarlo, introducir medio de contraste y poder evaluar su estructura anatómica en busca de posibles patologías. Las glándulas salivales elaboran saliva, obviamente, y liberan en la boca, y la liberan en la boca. La saliva tiene enzimas que ayudan a digerir los alimentos y anticuerpos que ayudan a proteger contra las infecciones de la boca y la garganta. Hay tres pares de glándulas salivales principales. Glándula parótida, como se los expliqué ahorita en la figura anatómica, que son las glándulas salivales más grandes que se encuentran delante y justo debajo de cada oreja. La mayoría de los tumores de las glándulas salivales se forman en esta glándula. Tenemos la glándula sublinguales, estas glándulas se encuentran debajo de la lengua, en el piso de la boca. Y las glándulas submandibulares, estas glándulas se encuentran debajo de la mandíbula. ¿Qué es la cialografía? Es una prueba radiológica que nos permite visualizar los conductos interiores y exteriores de las glándulas salivares mayores, en este caso las parótidas y submaxilares, y que para esto es necesario inyectar una solución con yodo por los orificios de salida de la saliva que se atribuye a contracorriente o de manera retrógrada por los conductos y sus ramificaciones hasta llegar a los acinos de las glándulas salivales. ¿Cuándo está indicado? Está indicado para enfermedades con alteraciones ductales específicas, por ejemplo la cialoadenitis crónica, enfermedades autoinmunes, cialosis, detección de litiasis o tapones mucosos o estenosis. Valorar la
viabilidad de la glándula en casos de obstrucción o infección, que tengan alguna fístula, quistes. ¿Cuándo está contraindicado? Bueno, son contraindicaciones para la realización de una cialografía. La cialoadenitis aguda, que tenga una cialoadenitis que la tiene aguda pues en el momento. Que tenga alergia al contraste, embarazo o lactancia. ¿Cuáles son los síntomas generales para que una persona pueda, y cuáles son las causas de una persona para realizar un estudio de cialografía? Inflamación generalizada y segregación de saliva intermitente. Esto pueden ser las posibles causas. Problemas obstructivos que puede incluir cialolitiasis, fibrosis o estenosis de los conductos. Una inflamación generalizada aguda, de pronto, ¿no? Puede ser por infecciones virales, bacteriana o fúngica. Inflamación generalizada crónica, siempre está inflamado allí. Fibrosis quística, síndrome de Sjögren y cialosis. Inflamación moderada. La causa, tumores propios, benignos o malignos, tumores no glandulares y quiste. Paciente con boca seca, síndrome de Sjögren, daño por radiación, pacientes que pudieran tener un accidente radioactivo, por ejemplo. En la fase prodrómica comienza a tener alguna sintomatología. Respiración bucal, deshidratación, uso de drogas como antidepresivos, etc. Exceso de la salivación, problemas psicológicos, estimulación local o envenenamiento por metales pesados. ¿Qué ventajas tiene esta técnica? La técnica cialográfica en particular tiene una doble función, el diagnóstico y la terapia. ¿Recuerdan cuando hablamos de la histerosalpingografía, que tenía esas dos? Era una de sus ventajas, que además de diagnóstico, pues podría ser terapéutico. Lo mismo pasa con este tipo de estudios, ¿no? Precisamente porque el contraste va en forma retrógrada y pudiera destapar, pues en caso de que haya alguna obstrucción por vía de algún cálculo allí en la zona, pues, en la región. Entonces tiene una función de diagnóstico y terapia. El resultado cialográfico de imágenes con la perfusión de contraste permite evaluar y diagnosticar las glándulas salivales normales y las comprometidas. Además, el acto de la técnica cialográfica, al dilatar el conducto e inyectar el medio de contraste, permite la limpieza de canales y la eliminación de los residuos relacionados con el proceso inflamatorio que causa la enfermedad. ¿Qué riesgos inherentes al estudio? Bueno, alergia al contraste utilizado durante el estudio, riesgos inherentes a la administración de radiación ionizante, especialmente gestantes y niños de corta edad, y que pudiera tal vez tener alguna infección de la glándula, dolor, calor o aumento de tamaño tras las 24 horas de haberse realizado el estudio, producto de que allí se va a manipular y se va a introducir un medio de contraste que es extraño al organismo. El paciente necesita una preparación, ¿no? La cialografía no requiere, la cialografía no requiere una preparación, salvo una correcta higiene bucal. En algunos casos nosotros le pedíamos a los pacientes que llevaran enjuague bucal, iban al baño, se cepillaban previamente y se enjuagaban con su enjuague bucal, buscando una correcta higiene bucal, y de esta manera tratar de prevenir algún tipo de infección al momento de introducir el catéter y que se vaya a introducir a través del conducto algún agente patógeno que pudiera originar dicha infección. No requiere el empleo de anestesia general, aunque puede utilizarse un anestésico local. Nosotros siempre usamos anestésico local, aunque el paciente no lo pidiera, para tratar de evitar. Aunque es un conducto que se va a cateterizar, igual siempre hay la molestia por parte del paciente y algunos se quejaban de dolor. No un dolor insoportable, pero sí, pues una molestia. ¿Cuáles son los materiales? Bueno, guantes estériles para el médico que va a hacer el procedimiento
de la cateterización, nosotros le pedíamos limón, un limón, lo cortábamos a la mitad, por supuesto una jeringa de 5 cc, conjuntamente con su extensión, que va a ser colocada en el yerco, que va a comunicar el yerco con la jeringa, con el medio de contraste, algodón y anestesia local, en este caso lidocaína. Al paciente, vamos acá, al paciente fíjate lo siguiente, ¿para qué es el limón? El limón se le coloca zumo de limón para estimular la producción de saliva y de esta manera poder visualizar dónde está ubicado el conducto o la salida del conducto que transporta la saliva. Yo nada más de pensar en el limón y comérmelo así, ya estoy produciendo saliva. Es una respuesta fisiológica normal producto de la acidez que tiene esta fruta. Entonces, se le dice al paciente que abra la boca, se le coloca un poco de zumo de limón, inmediatamente yo llegué a verlo como las glándulas, a través de los orificios, sale un chorrito de saliva, increíble. Como si estuvieras disparando, sale un chorrito de saliva. Eso es lo que el médico necesita para poder guiar y de esta manera colocar el catéter, que es un yerco que va el médico a hacer la cateterización. Una vez que está colocado allí el yerco en la sublingual, fíjense, aquí también tenemos el conducto de la glándula parótida. Lo importante es que logre cateterizarse, se coloca la conexión que va a la jeringa y luego inyectar el medio de contraste. El paciente le decimos que cierre la boca una vez que está garantizado la cateterización del mismo. ¿Cuáles son las proyecciones que se utilizan? Se utilizan tres principales. Tenemos la de maxilar desenfilado, que es esta que vemos acá. El paciente se coloca en bipedestación, de manera lateral al chasis, y va a apoyar la cabeza de manera que se logre esta angulación que vemos acá. ¿Cuál es la intención? De sacar uno de los maxilares libre del otro maxilar. El médico se va a quedar junto con el paciente, va a administrar el medio de contraste y nosotros vamos a hacer la radiografía. Aquí tenemos la proyección del maxilar desenfilado, así como lo vemos aquí. ¿Ok? Luego se hacen proyecciones laterales, y esto es para la glándula submaxilar y para la glándula parótida. Y por supuesto que la submaxilar y la sublingual desembocan ambas, y esta es la proyección que se utiliza para ambas. Igual, en la lateral estricta se utiliza para la parótida. ¿Ok? Fíjense en esta proyección antero-posterior como el paciente tiene una inflamación en esta zona, y cuando hacemos la proyección en AP, la proyección con KB para partes blandas, y bueno, fíjense cómo se visualiza la glándula en esta proyección. Lo importante es que entendamos que podemos hacer cualquiera de las proyecciones de acuerdo a la dinámica del procedimiento que estamos realizando. Posibles hallazgos, fíjense, cialolitiasis, mire este puntico negro que vemos acá, esto es sugestivo de que tiene cálculo dentro del conducto. Bien, aquí tenemos, miren, aquí se visualiza, esta es una litiasis calcificada, tiene allí una piedrita, bueno, que es puro calcio, una roca realmente, esta es de una bolita de grasa, por llamarlo de esa manera, pero esto es calcio. El paciente de allí, bueno, pasará a manos del especialista, que se encargará de evaluar si es cirugía, si es angioplastia, no, perdón, si le hacen algún tipo de procedimiento para resolver este problema, ¿no? Aquí tenemos en esta imagen, se observa un aumento de calibre. Fíjense cómo está el lado izquierdo. Esta es la glándula submandibular.
en comparación con la contralateral. Fíjate que está delgadita, esta está bien, pero esta está aumentada de tamaño. Esto se debe a cambios inflamatorios crónicos en un paciente con cialoadenitis submandibular. Es importante que cuando no tengamos claro una terminología específica, bueno, lo buscamos un momento en el diccionario de medicina y entonces para poder comprender así cada uno de los términos utilizados y a qué nos estamos refiriendo. Lo utilizaba yo mucho de estudiante y lo sigo utilizando aún. Cada vez que leo o cualquier escrito de cualquier tema, hay algo que no comprendo, que no me deja comprender el concepto, yo inmediatamente voy al diccionario, lo aclaro, bueno, y me permite de esta manera aclarar cualquier duda. Me pasa mucho con los estudiantes en la universidad, que, bueno, yo en una clase les puedo decir, por favor, defínanme qué son los rayos X. Son ondas electromagnéticas que viajan a la velocidad de la luz y que tienen la capacidad de ionizar la materia. Bueno, parecen todos unos loritos repitiéndolo. Bueno, está muy bien, muy bien, muy bien, excelente. ¿Y qué significa eso? ¿Qué es la ionización de la materia? Bueno, ahí empiezan los problemas. Empiezan a decir algunas veces cosas que no son la definición de ionización de la materia. ¿Qué me quiere decir eso? Que los muchachos no comprenden el concepto original de los rayos X. Porque si no sabes lo que es ionización a plenitud, la ionización de la materia, es muy difícil que tú comprendas qué son los rayos X y que tienen la capacidad de ionizar la materia. Entonces, bueno, yo digo, ok, búsquense la ionización de la materia y me lo tienen que explicar. Bueno, y comienzan a buscar ionización de la materia. Y entonces ahí empiezan los problemas. Bueno, la ionización, la formación de pares iónicos. Ay, Dios mío, ahí empiezan los problemas y nos vamos profundizando. Pero si tú no comprendes las cosas más básicas, fíjate, y esto de la ionización de la materia nos va llevando a las moléculas y después nos va llevando al átomo, que es la base fundamental de la comprensión de todo esto. Y bueno, si tú no comprendes desde lo más pequeño, es muy difícil que puedas comprender lo macro. Entonces, una observación que hago como experiencia como docente en la universidad con los muchachos a los que estamos formando y que, bueno, nosotros los tenemos que ir llevando de esta manera porque en esta generación nueva de la tecnología, de los millennials, bueno, todo se lo toman un poco a la ligera. No era como en nuestra época que estábamos por allí, tú sabes, como los libros. Nuestro Google era un libro. Es solo para compartir esta situación. Bueno, agradecerles profundamente por la confianza. Hemos querido con estas disertaciones acercar un poco nuestras experiencias con todos nuestros hermanos latinoamericanos que han participado en nuestro taller y con nuestros queridos y estimados alumnos y colegas que están participando de Venezuela. Y aparte de agradecerles, bueno, invitarlos a que sigan participando con nuestros encuentros. Siempre tenemos por allí cosas nuevas para ofrecer. Estamos trabajando sobre un taller de resonancia magnética. Tenemos ya uno de tomografía que está listo, está montado. De radiología convencional, tenemos hemodinamia, radiología intervencionista, mamografía, densitometría, en fin. Estamos tratando siempre de poner herramientas al alcance de todos, de manera que podamos, como lo dije desde un principio, crecer juntos en el conocimiento. Si una persona es perseverante, aunque sea dura de entendimiento, se hará inteligente, y aunque sea débil, se transformará en fuerte. Es decir, que hay que empeñarse, hay que esforzarse y hay que poner de nuestra parte para mejorar cada día, no para ser mejor que los demás, sino para que nuestro trabajo sea bueno, sea el mejor, para que nuestros pacientes se beneficien y sean ellos los que se lleven ese gran beneficio del crecer de tu conocimiento. Gracias a todos y hasta una nueva oportunidad.